Bueno, hay varias noticias que han marcado este lunes. Una ha emanado desde la Cancillería, que ha decidido reprender a la embajadora, la representante de nuestro país, Mahani Pakarati, en Nueva Zelanda, por dichos, por publicaciones que llaman a la autodeterminación de la isla de Pascua, de Rapa Nui. Queremos profundizar sobre ese tema y también sobre otras materias internacionales, y para eso estamos acá en el estudio con don Samuel Fernández, analista de la Universidad Central. ¿Cómo está, Samuel? Bienvenido. Encantado de estar contigo nuevamente. Gracias, Laura. Samuel, bueno, ¿cuál es su primer comentario cuando usted vio esto? Usted, que además es profesor de la Academia Diplomática, cuando ve estas publicaciones de Mahani Pakarati, que desde marzo del 2024 es la máxima autoridad de Chile en Nueva Zelanda. Quedé bastante extrañado porque un funcionario del ministerio de carrera, como es ella, y que además recibió desde el comienzo en la Academia Diplomática, en parte de mí mismo y otros profesores, lo que es básico. El diplomático, una vez que ingresa en el servicio exterior, después de todos los exámenes que no son nada fácil, deja de tener opiniones personales cuando está representando al país. Y esto precisamente porque se habla en nombre de Chile, no en nombre personal. Puede tener todas las ideas que quiera, eso en el ámbito privado, pero especialmente cuando se llega al rango de embajador, que es el más alto, y es de confianza exclusiva del presidente de la República, según nuestra Constitución, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de que tiene dos atribuciones. La primera, que es embajador plenipotenciario, vale decir, representa al país en todos los organismos, en todo el país donde está acreditado, en todas las cosas, y es la única voz, por algo es embajador extraordinario. Esta es la base de cualquier diplomático, y lo sabe desde el comienzo. ¿Y a quién lo atribuye usted? Porque uno lo podría entender quizás de algún embajador formado en el mundo político, un exministro, un ex senador que ha pasado muchas veces en la historia de Chile, que tienen cargos diplomáticos. Recuerdo a Eduardo Conchero, se acordará, el abogado en Uruguay, que dijo algo contra la derecha, la presidenta Bachelet lo tuvo que reprender en aquella oportunidad, y uno lo entiende quizás de algún embajador político, donde ustedes mismos dicen, bueno, hay que tener embajadores de carrera. Aquí la embajadora es de carrera y el problema está igual sobre la mesa. Simplemente ha tomado una decisión, y una decisión equivocada. En ese sentido, puede tener todas las opiniones, pero cuando se tiene ante especialmente un país que es muy sensible en estos temas, como es Nueva Zelanda, tenemos que tener un cuidado particular. Además, por varios otros motivos. Lo que estaba pidiendo no es tener una mayor autonomía, un lugar donde se tomen decisiones administrativas, donde se aprecie la cultura, la tradición, lo que está además previsto en ese acuerdo que hubo entre Chile y Policarpo Toro en 1888. Pero aquí se salió del libreto absolutamente, porque lo que se estaba pidiendo es una autodeterminación. Y la autodeterminación tiene un significado muy claro: apartarse del poder central y del país al cual pertenece para crear un ente aparte. Y eso no existe en el caso de Pascua, porque Pascua pertenece al Estado chileno. Hoy día se dijo, Samuel, que desde Cancillería la reprendieron a la embajadora Pakarati, que le llamaron la atención. ¿Eso es lo que corresponde o le perdonaron la vida de alguna manera desde Cancillería? Puede ser el inicio de un proceso que tiene que tener mayor alcance. Algún estudio más detallado para justificar medidas que podrán venir a futuro. Las desconozco, pero si todo queda solamente en la reprensión y que decir esto estuvo equivocado y lo siento mucho, la verdad es que no mide un daño que a mi juicio es el daño mayor. El daño es no solo comprometer lo que es una carrera diplomática que ha sido muy buena en el caso de ella y además una representación importante, sino que la parte más seria atenta o puede atentar contra la integridad territorial chilena.
Ya, pero de alguna manera esto le mancha sus papeles, mancilla su carrera diplomática, que era bien ascendente. El presidente Boric la puso primero como jefa de protocolo de la presidencia de la República. De hecho, fue muy protagonista ahí en el cambio de mando, que también fue bastante criticado. Y desde marzo del 2024, por primera vez ella asume como embajadora. ¿Qué significa esto? ¿Que de alguna manera se le mancha su hoja de vida y que eventualmente no va a ser más embajadora? Eso es una decisión que tendrá que tomar quien responde o ante quien responde, que es el presidente, porque son de exclusiva confianza. Ya. El presidente puede y tiene la facultad constitucional para poderla nombrar un día, y en este caso siguiendo una carrera y demás, y sacarla a las 24 horas. Eso es una potestad que tiene el presidente. Hasta ahora se ha optado por una situación distinta. El llamado de atención es serio, porque también se califican a los embajadores y puede tener un manchón bastante serio, porque esto compromete, más allá de sus opiniones personales, está comprometiendo el país. Ya. Samuel, y solamente para entender cómo funciona la diplomacia, y usted que es profesor de la Academia Diplomática además, ¿cómo se reprende a un diplomático? ¿Se pega un telefonazo, se llama y se dice te equivocaste? ¿O se manda una carta? ¿Tiene algún tipo de memorándum especial? ¿Hay una carta tipo para reprender? ¿Cómo funciona eso? Se hace primero de acuerdo a la necesidad y las urgencias. Comienza seguramente hoy en día con las comunicaciones, que son mucho más fáciles, mediante un llamado de teléfono en que se le reprende y se le explica el porqué, y tiene que dar a su vez explicaciones. ¿El canciller hace eso? El canciller o el jefe de personal o la persona encargada de la división que ella corresponde, que es Asia-Pacífico. En fin, hay muchas maneras, dependiendo de la graduación, ¿no?, de lo que haya sucedido. Lo otro puede ser tomar medidas de otro orden, como por ejemplo, llamada a informar, o suspender en su cargo, o ser trasladada, en fin, o la expulsión. Pero todo eso es de acuerdo a la gravedad de lo hecho y a lo que se haga como análisis. Ya, pero el que tiene siempre la última palabra en todo esto es en este caso el presidente Gabriel Boric, el presidente de la República. Absolutamente. El que decide... Es él el que decide. La Cancillería puede proponer algún tipo de medida, algún tipo de sanción o de corrección a lo que ha sucedido. Desmentido, tener en cuenta, no sé, que esto no se difunda mayormente, o dar explicaciones, etcétera. Todo lo que corresponde diplomáticamente para que esto no quede allí como una postura que represente al país, porque no está representando al país con esa posición. Ya, pero una persona tiene derecho también a sus redes sociales. Hoy día estamos en el 2025, todo el mundo tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y manda cosas, le llegan cosas de vuelta. Cierto. Eso, pero para los embajadores no. No, incluso para cualquier funcionario diplomático tiene que tener un cuidado. El funcionario diplomático de partida no deja de serlo, incluso cuando no está trabajando. Ya. Cuando está en vacaciones, cuando está en otra parte, cuando tiene actividades incluso privadas, porque nunca deja de representar al país. Esto es algo que queda marcado claramente en los que ingresan en el servicio exterior. Ya, ¿esto lo calificarías como inusual o ha pasado otras veces que un embajador de carrera tenga un desaguisado como este, donde el poder político esté pidiendo su salida? Se ha pasado. Se ha pasado y se le ha sacado. Ya. Y ha habido tiempo atrás, por ejemplo, doy un caso, sin dar nombre. Alguien de nuestro servicio exterior, estando destinado en La Paz, dijo que debía darse mar a Bolivia, hace muchos años de esto. Y fue sacado del servicio inmediatamente. ¿Cómo se aprende a ser embajador? Porque uno mira, uno tiene, no sé, amigos, colegas de la misma edad de uno, que nunca llegan a embajador tan rápido. Con 30 años, con 40 años, de a poco parten de último secretario, de primero, no me recuerdo bien los nombres, como uno va ascendiendo dentro de una embajada. Pero ella llegó muy rápido a ser embajadora, tiene una carrera que está sustentada en otras destinaciones. ¿Cómo calificaría usted su hoja de vida? Normal, de acuerdo a dos prioridades que quedaron marcadas desde el comienzo. Lo primero que se buscó es una representación mejor y más equilibrada de las mujeres, una equivalencia en género. Y luego, el hecho de pertenecer, porque lo es, a esa etnia de Rapa Nui, también era la primera que lograba este puesto. Y era muy significativo. Era en ese momento algo que debía ser muy bien mostrado.
y llamar la atención. Pero claro, en el camino ha habido desviaciones. ¿Se blinda más a un embajador de carrera que a un embajador político? No, todo lo contrario. Ya. El político tiene sus redes y tiene sus partidos y tiene sus partidarios y tiene lo que lo motivó precisamente al gobierno a nombrarlo embajador. No, el de carrera se cimenta su prestigio en su propia carrera y en su responsabilidad. Va a asumir un gobierno nuevo el 11 de marzo con José Antonio Kast a la cabeza como nuevo presidente de nuestro país. ¿Él va a determinar el futuro de esta embajadora o los embajadores cuando cambia el gobierno, independiente de quien sea, presentan automáticamente sus renuncias a nivel planetario? Decide la suerte de todos los embajadores porque es su potestad. Y lo tiene que hacer para dos cosas. Primero, para poder barajar y ver dónde va a colocar a qué persona, a quienes mantiene, a quienes ya no, a quienes nombra como nuevo. Es todo un programa que tiene que cumplir. Pero ese programa obedece también a una orientación del gobierno. Ahora, esa la puede marcar mediante nombramientos políticos en un porcentaje equilibrado. 20-80 hablábamos la vez pasada, sí. Es más o menos un porcentaje ideal. 20% político, 80% de carrera. Justamente. Pero puede ser cambiado. Pero aquellos que pertenecen al servicio exterior permanente, inamovible en toda la carrera, salvo con los embajadores que son de exclusiva confianza, en ese caso el tema es diferente. Allí se tiene que ver dónde va una persona, a qué va, con qué instrucciones y qué confianza le merece al presidente. Eso es decisión absoluta y privativa de él. Ya, probablemente el nuevo canciller es el que va a tener los currículums a la vista, pero mi pregunta apuntada, Samuel, es que cuando una persona es embajador, ¿está obligada a renunciar cuando asume un gobierno nuevo o se puede atrincherar y decir, no, que no yo no tiene me voy de esta embajada y hay que destituirlo? No tiene cómo atrincherarse. Ya, no se puede. Es clarísimo. Ya. Y además, por supuesto que puede justificar sus actos, si es que ha habido algún tema. Pero esto se sabe desde el comienzo. Incluso en algún tiempo, no sé si todavía se hace, desde el momento que la persona termina y pasa del servicio exterior a la exclusiva confianza de ser embajador, presenta dos cartas. A mí me tocó hacerlo así, en ese momento, no sé hoy en día. Una carta en que renuncio al servicio exterior. Se acaba la inamovilidad y se acaba una carrera de todos los años que fuere. Y otra en que se acepta, por supuesto, el cargo, pero hay una carta paralela, que es la de renuncia, sin fecha, y que se puede hacer efectiva en el momento que el presidente decida. ¿Por cuántas destinaciones pasa un diplomático como embajador? ¿Qué es lo normal? Porque la carrera de los embajadores también es corta. Es corta. Sí. Debería ser, en realidad, dependiendo de la instrucción y de lo que se quiere del país. Las cosas no suceden de un día para otro, se tiene que manejar largamente, se tiene que acostumbrar en el país, establecer los contactos, cumplir los objetivos que se le han instruido y una vez que está acomodado y está en su puesto, bueno, pedirle rendición de sus cuentas. Obténgame esto, apoye esto otro, etc. Esto es muy dinámico, pero también dependiendo del resultado. Y a propósito de esto que está pasando y que estamos analizando los dichos de la embajadora Mahani Pakarati, nuestra representante en Nueva Zelanda, ¿cómo están las nuevas huestes, los que usted forma todos los días, los nuevos diplomáticos de la academia que también son jóvenes, son millennials? ¿Esto que pasó con ella podría volver a pasar o usted ve que la prudencia se antepone a todo cuando uno entra a la academia diplomática? Se tiene que crear esa prudencia si no la trae o se le inculca desde el primer día en todas las asignaturas y en todas las áreas, especialmente en una que yo hice muchos años también, que es Derecho y Práctica Diplomática. Es lo primero que se enseña. Y en esa dependerá del buen o mal criterio del funcionario. Puede desviarse, puede cometer errores graves, puede cometer errores leves, pero todo queda anotado en algún momento y en algún instante tendrá que rendir las cuentas.
Ya, ¿pero se va borrando también la hoja de vida o lo que No, se hizo a los queda permanente. 30 años te puede marcar tu carrera toda la vida? Absolutamente, está todo registrado. Ya. Samuel, vamos a otro tema que también está marcando la agenda internacional. Quedamos, por supuesto, atentos a lo que va a ser el futuro de Mahani Pakarati, a ver si el presidente Boric toma algún tipo de decisión en torno a ella, que lo está pidiendo el poder político, incluso parte del oficialismo. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, lo quiero llevar a Venezuela con esta incursión terrestre que ha anunciado Donald Trump, que según él ya ocurrió entre la Navidad y estos días que estamos conversando, pero de lo que no hay ningún tipo de certeza. ¿Cómo usted ve esta operación terrestre? ¿Qué significancia tiene si es que es verdadera? Está dentro del plan. ¿En qué sentido? Se comenzó por la presencia de la flota en aguas internacionales, el control y todas las lanchas que han sido destruidas, luego ha venido el espacio aéreo, ahora en la otra etapa fue los petroleros y hay una fuerte presión para controlar aquellos buques que transporten crudo desde Venezuela o hacia países que estén sancionados, que ese es el punto clave y donde hay banderas de conveniencia que se van cambiando y que en definitiva los registros no son los reales y se les tiene totalmente identificado. Ahora se pasaría a una etapa terrestre, que podría ser esta operación que el mismo Trump la anunció, sin dar mayores explicaciones. Y pasaríamos entonces a una etapa muy superior. ¿Esto ya es una guerra, si hay una operación terrestre? Son operaciones todavía. La guerra sería si hubiera un desembarco con toda la ley, con tropas por aire, mar, los Marines tierra, en Caracas paseando. exacto, lo que conocemos, que hubo otras intervenciones en el pasado, tanto en Panamá o en fin, en Guyana, en otras partes. Pero hay que saber qué es lo que está buscando. Todo esto tiene la presión para que el régimen termine. Ojalá abandonando el cargo, buscando un lugar de refugio y que se vaya y termine esta etapa de un gobierno considerado por Trump y por la mayoría de la comunidad internacional ilegítimo. ¿Cuánto más puede aguantar Donald Trump con esta incursión en Venezuela? Porque claro, esto él lo dice, pero no hay ningún hecho que diga que es verdadero o no, que le dé verosimilitud a este hecho ocurrido. Pero ¿cuánto más puede aguantar Donald Trump con las tropas ahí en el Mar Caribe sin comenzar a tener más problemas en el frente interno? Eso es algo que va a tener que evaluar. Y ya lo está evaluando seguramente y está acelerando. Tal vez esto sea una etapa, llamémosle más rápida de lo que ha sido usualmente. Pero ¿a dónde está el tema? ¿Está obteniendo los objetivos? Esta es la parte que complica. ¿Sigue Maduro? Sí. ¿Sigue con la propaganda y con todas las burlas y todo lo que sabemos? Sí. ¿Hay debilidad interna? No se sabe con certeza. ¿Es el mismo de antes? No, para nada. Aquí ha habido golpes muy fuertes. El estrangulamiento por todas las áreas de ese gobierno, sí, pero con un detalle. El control que tiene y que ha creado los 20 años del chavismo y los 13 o 14 que lleva Maduro, no es sacarlos de un día para otro. Eso es algo que, además, con toda la cantidad inmensa de generales, plata que ha despilfarrado, platas que ha regalado, gente que tiene comprometida. Y lo más importante, a mi juicio, que es la parte más seria, el temor de esta gente de enfrentar su destino y la justicia. Porque saben que no va a ser gratis. Y aquí hay sanciones internacionales, está la Corte Penal Internacional que lo tiene sancionado al propio Maduro y varios más. Entonces hay un temor muy grande de dejar el poder. Lo único que tienen es aferrarse a este poder a como dé lugar. Y eso ya crea una situación de tensión mucho mayor. Ya, Samuel, pero ¿hasta cuándo pueden disimular el miedo? Porque uno ve a Maduro todos los días y no le entran balas y lo ve no acorralado en una pieza entre cuatro paredes, sino que lo ve con gente en la calle, caminando, hablando del viejo Pascuero, probablemente va a celebrar el Año Nuevo mañana pasado. Como que da lo mismo lo que está pasando. Y uno pensaría que un líder estaría más inquieto si es que tiene a Donald Trump y las tropas al frente. Por cierto, esto es parte de la propaganda. Esto es parte de un show montado. Dudo que salga libremente así, espontáneamente, pareciera, porque está orquestado. Pero ¿lo haría? No creo.
además con todas las amenazas que hay y con una población en contra, porque el porcentaje de gente que tiene en contra es muy alto. Y eso quedó reflejado no solo en la elección que hubo, que prueba mayor. Pero Edmundo González, claro. Pero todos los demás, todo el mundo sabe que allí hay algo que no se sostiene. ¿Cuánto dura? Imposible saber. Maduro decía esta mañana que esto es una guerra psicológica de los Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Usted Sí. le hace sentido Tiene toda ese razón. ¿Sí? Se está buscando precisamente eso, que se equivoque, que reaccione de manera errada en alguna, llamémosle, defensa mayor, bélica estoy hablando, para que pueda Estados Unidos actuar. Si se ataca Maduro a algún tipo de contingente bélico norteamericano, la respuesta podría ser devastadora. ¿Y usted ve en el horizonte que Nicolás Maduro pueda terminar como Saddam Hussein, enfrentando un tribunal, siendo condenado a morir en la horca? ¿O eso es La condena utópico la hoy día? tiene. Ya. Pero hoy en día no están para ese tipo de cosas porque el resultado de Saddam fue después de una guerra que perdió en toda la línea y además con una fórmula brutal que tenía. Era otra época también. No, yo lo veo con algo que podría ser aprovechado por él si las cosas llegan allí para que se vaya pacíficamente, se va con su dinero, que es mucho, con alguno de sus adláteres y después verá dónde y quién lo recibe. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Samuel, ¿cómo priorizar tantos conflictos abiertos en el mundo? Vemos a Donald Trump hablando de Maduro, pero en la otra puerta está hablando con Zelensky, en la otra está en contacto con Putin, está con Benjamín Netanyahu en la otra pieza esperándolo. ¿Cómo prioriza Estados Unidos hoy día? Tiene que priorizarlas todas y en su medida, porque naturalmente hoy en día se puede. Y además Trump se vanagloria de poderlo hacer, y la realidad es que lo está haciendo. Pero cada una tiene su característica y cada una tiene una infinidad de gente apoyando detrás, no solo en los servicios de inteligencia, en los informes y todas las estrategias que se deberían seguir, sino que además hay negociaciones paralelas por todos lados. Y eso es simultáneo, en distintos frentes, ¿no? Por cierto. Pero es interesante lo que tú marcas de que es multifacético esto. Sí, no sé a qué hora duerme, de hecho, pues como funcionamos como el reloj al revés, nosotros acá lo vemos siempre en actividades. No, por cierto. Oiga, Samuel, y ayer se reunió con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Van a ser casi 4 años ahora en febrero desde que comenzó la guerra con Putin y con Rusia. ¿Se ve hoy día más cerca la paz de acuerdo a las señales que se han dado o no? Se ve intentos, Ya. pero no se ve solución. Los 20 puntos presentados por Trump son bastante cuerdos en realidad y varios muy posibles. Lo mejor que se ha podido más o menos diseñar. Entre ellos, no pertenencia a la OTAN, Zaporilla tripartito, que lo administraría incluso con Rusia y por supuesto Ucrania. Luego, posibilidad de que ingrese Ucrania a la Unión Europea, garantía de unos 15 años de la seguridad de Ucrania por parte del propio Estados Unidos. En fin, es muy larga la lista. Pero hay uno de los puntos o dos que son los más complicados. El primero es la pérdida territorial. Tanto o cuánto va a perder de materia territorial es mirado desde el punto de vista del realismo. Es el Donbass, ¿o no? Ya. Claro, en el Donbass, que sectores del Donbass, ni siquiera todo entero. Pero con un detalle, obedece a lo que verdaderamente ya tiene en su poder Rusia y que parece muy difícil, más allá de los esfuerzos, que logre recuperarlos Ucrania. También hay un mayor involucramiento de Europa, que había estado un poco al margen. O sea, hay muchas cosas dando vuelta en eso, pero falta lo fundamental, la voluntad de Putin, que hasta ahora no se ve. Los gestos son reveladores. Acaba de haber un tremendo bombardeo, y echándole la culpa recién de los que podría haber sido un ataque a las residencias de Putin, con drones y otras cosas, culpando a Ucrania. Esto echa por tierra todos los avances. Espero que cunda la cordura. Tú decías muy bien, en febrero se cumplen 4 años
en plena época moderna, y con dos detalles que uno puede decir. ¿Perdió todo Ucrania? No, se ha defendido ferozmente. Los países han duplicado sus armas y ayuda. Muchos aliados además. Ya, ¿y logró avanzar más Putin? Tampoco. O sea, caramba, cuidado. Hay algo que hace mucho daño. Es una guerra que está haciendo mucho daño y a todos los partícipes. ¿Y hasta cuándo le convendrá a Vladimir Putin mantener abierta esta guerra que también significa dolor, hambre, miedo para Rusia, que también está aislado internacionalmente, que no le permite a él salir, a la gente que vive allá es tratada como un paria, muchos de ellos, no hay turismo y un montón de cosas más que se han ido eliminando? ¿Hasta cuándo aguanta un país todo eso? Es inmenso y bastante poco le importa lo que hace la gente. Esto es la realidad. Tiene objetivos muy claros y da lo mismo cuánto es lo que va a tener que sacrificarse. Pero con un detalle además adicional. En este momento ha habido una campaña diplomática rusa sumamente efectiva, de invitaciones a algunos, mantener mejores relaciones, recomponer relaciones que se habían roto por el tema de Ucrania, y ha hecho una labor bastante fuerte. Aquí se está corriendo contra el tiempo en una pseudo normalización de aceptación de Rusia una vez más. Ya, pero ve la bandera blanca que pronto se va a asomar. Hoy día le preguntaban a Donald Trump si para el año nuevo. ¿No lo ve tan cercano usted, no? No, ojalá. Ya. Pero no lo veo mirando todos los factores y todas las condicionantes. Hay posibilidades, pero faltan las decisiones. Y esas decisiones no son fáciles de tomar para ninguno de los actores de este tema. Ahí es donde tiene que hacerse algo muy serio. Samuel, lo último con Donald Trump, estuvo también con Netanyahu hace pocas horas. ¿Ve allí que se va a cerrar definitivamente el conflicto a pesar que no se ha respetado plenamente el cese de las bombas y el fuego? Se puede reabrir. Y acaban de tener unas declaraciones de Hamás feroces, diciendo si no salen de las fronteras que están previstas, volveremos a las armas. Esto es algo que es muy serio de tomar, porque significa que a pesar de todo y de todos los esfuerzos y todos los golpes que han habido, que han sido tremendos, porque han sido totalmente derrotados, seamos claros, si no, no hubieran aceptado nada, está muy precario. Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, embajador también, gracias por estar acá, por ayudarnos a entender todo lo que está pasando en este mundo tan convulsionado, que al parecer va a seguir así el 2026. ¿No se ven vientos de cambio pronto? Pienso que desgraciadamente vamos a seguir. Mil gracias una vez más. Seguiremos conversando entonces. Gracias, Samuel, por estar acá. Gracias a ti.